se volvió en su contra. Lamennais debió aguardar en Roma 3 meses antes de que Gregorio finalmente rechazara su visión. Desilusionado, llamó viejo imbécil y cobarde al Papa y a Roma una enorme tumba llena de huesos. En la Basílica de San Pedro, en Roma, se eleva la estatua de su fundador, el apóstol. Según la leyenda, el Papa de reinado más prolongado, al menos hasta que asumió Pío IX. Confrontó a Europa con una aparente contradicción: un Papa liberal. Por sobre todo, era un patriota que compartía las aspiraciones nacionales de los italianos. «Larga vida a Pío IX», gritaban las multitudes en su elección de 1846. Se escucharon sus voces. Ocuparía el trono de Pedro durante 30 años. Se encontró con una Italia turbulenta, una turbulencia reflejada en la propia personalidad del Papa. Pío IX era una figura maravillosamente contradictoria. En un nivel era un italiano apasionadamente patriótico. Ama Italia, es reacio a la presencia extranjera en Italia. Le gustaría ver a los italianos con un gobierno propio, unido. En las primeras etapas de su papado, la gente pensó en ponerlo a la cabeza del movimiento para la liberación y la unificación italiana. Durante siglos, por supuesto, los papas habían sido los gobernantes de Italia, con que muchos católicos, hasta los teólogos, pensaron que sería muy adecuado que el Papa, de hecho, fuese el presidente de una Italia federal. Los idealistas soñaban con un papa que uniera fuerzas con Víctor Emanuel, rey de Italia, y con Garibaldi. Pero la desilusión llegó en 1848, un año de revoluciones en toda Europa. Los italianos entraron en guerra para enfrentar a los ejércitos de Austria. Muchos buscaron el liderazgo del papa. En la actualidad y a diario, el ejército italiano celebra la independencia de su país. En 1848, muchos creyeron que el Papa debía ser el presidente de una Italia unida. Pero el supuesto liberalismo de Pío IX era superficial. Sabía que el Papa podría perder fuerza en una Italia unida. No tomaría parte en una guerra contra la Austria católica. Los tiranos deben someterse a los gobiernos legales. De la noche a la mañana se convierte en el hombre más odiado de Italia. Se desata la revolución en Roma y el Papa, disfrazado de sacerdote, escapa buscando la protección del revolucionario reino de Nápoles. La luna de miel liberal terminaba abruptamente. Pío IX creía que para ser espiritualmente libre, el Papa debía gobernar sus propias tierras. Pero los estados papales en la península itálica, incluyendo Roma, corazón simbólico de Italia, debían ser incluidos en la nueva versión. En un principio fueron incluidos. Una estatua en conmemoración a Garibaldi, líder del Resurgimiento, se asoma triunfante sobre la ciudad y amenaza al Vaticano. Ante los ojos de Pío IX, Garibaldi fue otro Napoleón con la intención de robar el patrimonio de Pedro. La Iglesia y el Estado italiano se convirtieron en enemigos mortales. El Resurgimiento, ahora completamente anticlerical y secular, se convertía en el enemigo de Cristo y de su vicario. Una brigada internacional y predestinada se reúne para dar la vida por el Papa. Los ejércitos italianos la destrozan. Pero paradójicamente, la debilitada posición del Papa con sus ejércitos derrotados y sus tierras perdidas solo logra elevar su figura espiritual. Para muchos católicos, el Papa era el ícono de Cristo sufriente, el corazón de un mundo despiadado. El catolicismo en sí mismo estaba cambiando. La rígida piedad de la edad del iluminismo daba lugar a una devoción más emotiva.
Luego, una niña campesina, Bernadette Soubirous, recibe la visión de una hermosa dama vestida de blanco que llama al mundo a la oración y a la penitencia. Era el año 1858. El lugar era Lourdes. En una generación, Lourdes se había convertido en el sepulcro católico más importante del mundo. Aún lo sigue siendo. La visión de Lourdes coincidió con el nacimiento de aquella era. Fue la era del ferrocarril. Los peregrinos se hacinaban en los trenes transportados de todas partes de Europa por las máquinas a vapor. El mismo transporte masivo los hacina en Roma para ver y venerar a San Pedro y al Papa. Era la época de la producción masiva, libros económicos, cuadros económicos y religión económica. Las fortalezas católicas desde África hasta las Américas podían mostrar ahora tanto un cuadro del Papa como un crucifijo o una estatua de la Virgen. La mayoría podía adquirir las tres cosas. El rostro de Pío IX era más conocido que cualquier otro papa en la historia. En esta, nuestra edad de la razón, muchos desaprueban estas escenas en Lourdes. 4 años antes de la visión de Bernadette, Pío IX, quien atribuía su recuperación de la epilepsia a la intercesión de María, definía solemnemente la doctrina de María Inmaculada, la Inmaculada Concepción. En Lourdes, el cielo evidentemente aprobaba la visión de una dama que se identificaba a sí misma como la Inmaculada Concepción. Lourdes no era un lugar de superstición tonta para ser dejada de lado por los intelectuales. Este era el ejército del Papa en marcha. El culto a María estaba ahora íntimamente ligado con la lealtad al Papa. Este proceso fue ayudado por el encanto del mismo Papa. Amigable, sin pretensiones, siempre sonriente. Pero a pesar de su inteligencia, dirigió una causa cerrada e intolerante. Estos ultramontanos, como los llamaban, se rebelaron, denunciaron los valores liberales seculares, a los que consideraban como el legado envenenado de la Revolución Francesa. También denunciaron a los católicos desinteresados que tenían el coraje de criticar la política del Papa. Exaltaban la enseñanza papal como la única fuente de la verdad. En 1870, Pío IX reúne a un concilio en el Vaticano. Su agenda se concentra rápidamente en la cuestión de la infalibilidad papal. El concilio se convierte en una batalla entre ultramontanos y una minoría moderada sustancial, que temía un corte de los puentes de enlace hacia el mundo exterior. Entre discusiones frenéticas y recriminaciones agrias, el Consejo define solemnemente la doctrina de la infalibilidad papal el 18 de julio de 1870. Nubes de tormenta se arremolinan sobre San Pedro. Los comentaristas hostiles toman ventaja de la tormenta. Dios, decían, estaba enfadado. El cardenal Manning, líder ultramontano, fue mordaz. Habían olvidado los truenos del Sinaí y los 10 mandamientos. La Europa liberal quedaba sin aliento.
¿Cómo confiar en católicos que conscientemente juraban fidelidad a un dictador infalible? El gabinete británico, dirigido por Gladstone, consideraba seriamente enviar un barco de guerra para evitar la definición. ¿Pero qué debía definirse exactamente? Debía definirse que el Papa, en cumplimiento de sus funciones como líder de la Iglesia, en asuntos de fe y moral aceptados por toda la Iglesia, cuando debiera definirse en ese terreno, sería infalible. Infalibilidad es un don negativo, es evitar que la Iglesia cometa errores. No es un don que deba usarse regularmente. De hecho, ha sido usado solo una vez desde que tuvo lugar la verdadera definición, aunque la enseñanza infalible de la Iglesia se desarrolló con el paso de los siglos. El concilio jamás concluyó. El día posterior a la definición se desata la guerra franco-prusiana. Las guarniciones francesas que apoyan al Papa se retiran y los ejércitos del rey italiano Víctor Emanuel avanzan. Culminaba un milenio y medio de poderío papal. El pontificado de Pío IX terminaba en penumbras y enfrentamientos. Jamás volvería a poner sus pies fuera del Vaticano y al morir, una turba patriótica intenta arrojar su ataúd al Tíber. El papado había perdido sus tierras, pero había ascendido hasta alturas sorprendentes de grandeza espiritual. Al momento de la muerte de Pío IX, muchos católicos creían que 10 años de enfrentamientos habían opacado la gloria de la Iglesia. Había llegado el momento de las conversaciones diplomáticas. El sucesor, León XIII, era un personaje completamente diferente. Un aristócrata urbano y un intelectual. Pero él también sostenía la tradicional bendición papal de la ciudad y del mundo. Jamás abandonó las esperanzas de recuperar Roma. Este sueño evitaba cualquier compromiso realista con el Estado italiano. Los católicos italianos no tuvieron voz ni voto en las elecciones. Fuera de Italia, sin embargo, sus políticas estaban marcadas por realismo y tacto. A pesar de desagradarle la democracia, creía que la Iglesia debía trabajar junto a ella. Con el carácter distintivo del papado de Pío IX, se había sofocado a la teología. Con cautela, León alentó un renacimiento del saber teológico. Los archivos del Vaticano se abrieron para los historiadores. El teólogo inglés John Henry Newman, un abierto opositor de la infalibilidad papal, fue nombrado cardenal. Pero fue en el terreno del pensamiento social en donde León rompió definitivamente con el pasado. La prosperidad de la era del vapor se había construido sobre el sudor de los pobres. En las enormes fábricas y caseríos del occidente industrial, la miseria se había arraigado profundamente. Los papas anteriores habían respondido solamente denunciando al socialismo, rezando por el sufrimiento de los pobres y la caridad de los ricos. León fue más allá de la caridad para hablar sobre los derechos de los trabajadores. Su encíclica de 1891, Rerum Novarum, referida a los nuevos desarrollos, intentó aplicar los principios cristianos a la salvaje moral del mundo industrial. El capitalismo del laissez-faire debía tener límites. El Estado, decía, debía asegurar que todos recibiesen un salario digno. Los trabajadores y el pueblo tenían derecho a congregarse en gremios, hasta fomentaba el derecho a la huelga. Nada como un rey, con poder absoluto e inflexible. Ante los ojos de la Iglesia aparecía como un maestro universal a quien todos debían obediencia. Su admirador, el zar Nicolás II, ordenó que las denuncias del Papa sobre el socialismo fuesen leídas en los púlpitos ortodoxos rusos. No todos los rusos escucharon. Aquellos que no lo hicieron representarían el problema más significativo para los papas del siglo XX.